Bueno, continuamos entonces. Ahí Hugo está terminando. Vamos a tomar algún párrafo de los dichos. Bueno, fue enorme ayer. Ahora vamos con un dato muy, muy fuerte. Con respecto del discurso del año pasado, primer discurso de Alberto Fernández como presidente de la Nación Argentina, la caída del rating ha sido brutal. En la tarde de ayer se intentaba dar como una idea distinta, sumando el rating que tuvo en los distintos medios de comunicación, televisión abierta, canales de noticias, etcétera, 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 y pintar un número que no fue real. La otra cosa que sí pasó ayer y fue real y fue impactante, no veo que en Mar del Plata haya ocurrido. Si ha ocurrido ha sido muy pequeño, fue el tema del cacerolazo. Verdaderamente en Rosario, en Capital Federal, en los distintos barrios. También hay que decir que, bueno, tuvo una tibia exposición a través de la televisión en general. Vuelvo con el criterio. Muchos días, muchas veces, con respecto de todo esto, se intenta decir, bueno, cómo juega cada uno, en qué papel está cada uno. Ayer, la verdad, en una de las tantas cuestiones que se armaron durante el día para mostrar efectivamente los dichos del presidente, lo que pasó, me parece que hay que desbrozar algunas cosas. Yo subí en Twitter recién un hilo que son las explicitaciones que dio Guido Satleris, expresidente del Banco Central de la República Argentina, sobre el tema del crédito del Fondo Monetario Internacional. En esto es bastante increíble, inclusive, la actitud de muchos colegas y también, debo decirlo, de muchos economistas. ¿A qué me refiero? Cuando asume el gobierno con el 22% de los votos, Néstor Kirchner entra en una acción de mucha intensidad política para construir su propio espacio de fuerza. Lo hace con tremenda eficacia. No está de más recordar que su primer viaje fue a Formosa. Es bastante consecuente que permanentemente los dirigentes del justicialismo ponen a Formosa como el ejemplo del deber ser. Ya estamos viendo en vivo y en directo cuál es la idea del deber ser. Bueno, en este sentido, Kirchner, como parte del proyecto de reafirmación personal de su poder, siguiendo a Lula da Silva, paga al Fondo Monetario Internacional la escalofriante y sideral cifra de 9.500 millones de dólares en efectivo. Pensemos quizás, con un mínimo análisis, ¿qué hubiera ocurrido si esos 9.500 millones de dólares en efectivo se hubiesen transformado en un fondo anticíclico, como en algún momento propuso Lavagna, con un desarrollo de fideicomisos para el desarrollo productivo? ¿Qué es lo que habría ocurrido? Pero claro, había que sacarse la cincha del Fondo Monetario de encima. Esa cincha que, entre otras cosas, implica las inspecciones anuales, las discusiones de criterio, el Fondo Monetario amarrado mucho, porque también el Fondo Monetario, que es una creación de los acuerdos de Bretton Woods posteriores a la Segunda Guerra Mundial, tiene su propia idea de las cosas, y como toda acción humana, también ha cometido muchos errores y esencialmente ha servido de elemento de batalla política entre los sectores de la izquierda y la derecha, por decirlo de un modo grueso. Pero voy a un dato que es muy importante. Muy importante. Cuando ya el gobierno de Isabel Martínez de Perón concluía, cuando ya era inexorable, cuando probablemente la única que no estaba enterada de que el 24 de marzo iba a haber un golpe de Estado era Isabel, porque el resto de la sociedad argentina, hasta el más distraído de los argentinos, sabía que venía el golpe, fue el golpe más anunciado de la historia. Antonio Cafiero, que había ocupado el Ministerio de Economía, había viajado a Washington y había cerrado los parámetros para un acuerdo de estabilización monetaria con el fondo. Ese mismo acuerdo que programó Antonio Cafiero, el abuelo de Santi, ¿sí?, después lo aplicó Martínez Leós. Nadie ha cerrado en la historia argentina más acuerdos con el Fondo Monetario que las distintas variantes de las distintas tribus de la historia del peronismo en la República Argentina. Esto es estadístico, esto no es una cosa que a mí se me ocurre, no es discursivo, esto es así. Entonces, insistir con este tema, cuando además Argentina está colgada de un pincel, cuando hasta el más distraído y el más amable de los economistas para con el gobierno sabe que las reservas son de 3.000 millones de dólares,
¿Mm? ¿Sí? 3.000 millones de dólares. Cuando hay emisión monetaria récord, que en algún momento va a terminar con este veranito inducido. Pero voy al otro tema del que me llama mucho la atención que los economistas no hablen. En su momento, luego de pagar, de cerrar el tema, de decirle al Fondo Monetario, che, ¿cuánto es la cuenta? Listo, copo la parada, acá está la plata, tenés todo, no me hables más, no me vengas a supervisar, no me mires, no te fijes en lo que hago. Argentina comienza a tomar crédito de Venezuela al 14% anual en dólares. Es todo un interrogante. ¿Qué pasó con ese dinero? ¿Para qué se usó ese dinero? ¿Qué se hizo con ese dinero? Es un gran interrogante. Pero no conforme con eso, ahora que tenemos al mejor alumno de la Universidad de Columbia, lo de mejor alumno lo digo entrecomillado, el ministro Guzmán, nos encontramos con que el ministro reconvierte deuda en pesos que habían tomado los grandes fondos de inversión globales, esencia del capitalismo, grandes fondos de inversión globales, esencia del capitalismo, que habían tomado bonos de la Argentina en pesos, ¿sí? Los convirtió a dólares pagando una tasa del 18% anual. ¿Nadie tiene nada que decir de eso? ¿Eso aparentemente está todo bien? ¿Se corresponde con las reglas de la lógica de la economía nacional y popular? No, son interrogantes válidos. Pero bueno, obviamente en el universo Borg, que lidera la reina madre, como se vio ayer claramente, quién es el jefe, quién tiene el poder, ¿no? El gestito ese sobre la mano de Fernández cuando había allí expresiones muy fuertes volcadas al presidente, planteándole cuestiones de carácter concreto, que dejó claro, ese gesto es impresionante. Y además está esa otra grabación que, bueno, yo la subí en las redes, donde Cristina viene caminando adelante de Alberto y en un momento dice boludo. Nosotros le pusimos un graph encima, pero se lee clarito, clarito, clarito. Ahora después lo voy a compartir. Pero bueno, vamos a ir para el corte y previo a ello, ¿cuántos minutos? 2 minutos. Estos son, no empiecen a renegar de temprano. Esto es parte de la realidad. Alberto Fernández es presidente. Esto se resolvió en las urnas. ¿Sí? Estos son un breve párrafo del extenso, enorme soliloquio confrontativo del presidente en el día de ayer. Ahora sabemos también, por boca del mismísimo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, que en sus días de director del Fondo Monetario Internacional en representación de la administración Trump, impulsó el otorgamiento de semejante crédito para favorecer al entonces presidente Macri en la búsqueda de su reelección. Endeudar al país de ese modo, permitir que los recursos que ingresaron solo hayan posibilitado la más asombrosa fuga de divisas que nuestra historia registra y que la toma de semejantes créditos haya sido resuelta entre gallos y medianoche, sin intervenciones judiciales y técnicas previas, con total irresponsabilidad y a espaldas de este Congreso Nacional, no puede ser visto de otro modo que no sea una administración fraudulenta y una malversación de caudales públicos como nunca antes habíamos registrado. Nuestro país ya conoce lo que es estar endeudado, conoce lo que nos costó ser parte del primer mundo, conoce también lo que fue el blindaje y lo que fue el megacanje. En todos los casos aparecen los mismos actores que se repiten con el correr de los años. En todos los casos, los mismos privilegiados que medran con la crisis. En todos los casos, las mismas víctimas, argentinas y argentinos expulsados a la marginalidad de la miseria. Para que pongamos fin a las aventuras de hipotecar al país, es necesario que endeudarse no sea gratis y dejen de circular impunes dando clases de economía en el país y en el mundo a aquellos que generan esas deudas. Por eso he instruido a las autoridades permanentes para que formalmente inicien querella criminal tendiente a determinar quiénes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria recuerda.